Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gustísimo saludar hoy, como todas las semanas, a Alexandra Zapata, analista permanente de este espacio. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola María, el gusto es mío. Y a dos invitadasas, a Ana Pecova, ella es directora de X Justicia para Mujeres. Vamos a hablar hoy de mujeres, Ana, y pocas personas saben de esto como tú. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias, María. Es un privilegio estar con ustedes hoy. Y a Fernanda Caso, analista, que ya extrañábamos porque anda fuera de México. Fernanda, un privilegio tenerte otra vez por acá. Es un gusto acompañarlas también. Gracias por la invitación. Bueno, pues arranquemos porque tenemos poco tiempo. Me parece que estarán de acuerdo las tres en que no queda espacio para la duda. En tiempos de pandemia, la violencia contra las mujeres se está desatada, ¿no? Está peor que nunca. Este panorama queda particularmente claro si anotamos que en las llamadas que el Secretariado Nacional ha clasificado como relacionadas con violencia contra la mujer aumentaron en este abril, recién mes pasado, 42% a abril del año pasado. O sea que es el peor abril que tenemos en muchos años, ¿no? Desde 2016. Al tiempo que nos estamos enterando de estos datos irrefutables, pues me gustaría platicar con ustedes de esta campaña terrorífica, ¿no?, que lanzó el gobierno para prevenir la violencia familiar, en la que es increíble, pero la protagonista no es una mujer, ¿no? De hecho, todo lo contrario, aparece entre otros personajes una mujer ejerciendo la violencia. Esta campaña, bueno, ¿qué opinas, Alexandra? Gracias María y qué gusto Ana y Fer de tenerlas por acá. Hablábamos en la mesa de la semana pasada, María, de cómo por primera vez en México se vio un esfuerzo articulado de mujeres de todas las entidades, de todas las edades, de todos los grupos sociales, diciendo casi una especie de ya basta en términos de violencia contra las mujeres. Este 8 de marzo y el 10 de marzo fueron sumamente emblemáticos y todo esto que se construyó de alguna manera casi quedó en segundo plano en el momento en el que entró la pandemia. Ahora, lo que no hemos visto por parte del presidente es un reconocimiento de que esta instrucción de quédate en casa es una sentencia de muerte para cientos de mujeres en este país. Vemos un presidente que descalifica las cifras que nos acabas de dar de las llamadas de emergencia. Vemos un presidente o un gobierno federal que pone sobre la mesa estos videos en donde parecería que frente a un homicidio o un feminicidio, lo único que se necesita es contar hasta 10 y eso lo va a solucionar todo. Y nada más para poner un poquito en contexto el tamaño del reto que estamos viviendo en México, porque aunque, como bien lo dices, María, esto es un desafío gigantesco durante la pandemia, no es nuevo en México. Y quiero citar justamente a Ana en unas cifras que ella dio. Eh, de cada 10 personas golpeadas por un familiar, 9 son mujeres. De cada 10 personas amenazadas por un familiar, 8 son mujeres. Del total de personas violadas por un familiar, el 100% son mujeres en este país. Y sí quisiera ver una respuesta mucho más contundente por parte del presidente, del gobierno federal, de las entidades federativas. Ese anuncio dejó muchísimo que desear. Fernanda, en abril, ¿no? Este mes que estamos tomando como referencia, hubo 143 llamadas por hora de mujeres en peligro. 143 por hora. Sí, la cifra sin duda es escandalosa, y es escandalosa ahorita con 143, pero también la harás con 142, con 140. Justo ahora que hablamos de las curvas, muchos dicen, bueno, es que ya se está empezando a aplanar, ¿no? Y el crecimiento ya no está haciendo tanto. Bueno, pero es en qué nivel estamos aplanando la curva, ¿no? ¿Y qué nivel estamos dispuestos a tolerar? Si nos mantenemos con 143 llamadas por hora de aquí al futuro, bueno, la cifra seguirá siendo escandalosa. No es únicamente que deje de crecer este número, sino que se empiece a reducir de manera drástica, y lo hemos visto desde el principio de este gobierno, como ha habido un desinterés absoluto, ¿no? Desde menospreciar el problema, decir que las marchas
feministas no tienen ninguna relevancia, que son ataques al gobierno. Y por otro lado, el no querer aprender de la experiencia y de tanta gente que lleva estudiando estos temas durante años, ¿no? Simplemente ver una campaña como esta, que es un refrito de una campaña que veíamos hace 25 años en nuestra televisión. Es decir, que estos 25 años de aprendizajes, de datos, de números, de investigación, no han servido de nada para cambiar las políticas de gobierno frente a una problemática. Y creo que en el fondo está hablando de un tema más profundo, ¿no? Que es simplemente verlo como un tema de comunicación, es llamar a los expertos de comunicación para que resuelvan un problema de fondo estructural que requiere de políticas públicas concretas. Y aquí coincido con Alexandra, digo, ya sumado a la tragedia que implica el coronavirus, pues fue el momento en el que llegó, que detuvo un movimiento, una fuerza que venía cargando con gente de todos los estratos sociales, con mujeres de todas las edades, pidiendo que por favor se pusiera atención al tema. Ahora, ¿qué sigue a partir de ahí? Bueno, pues sin duda este movimiento no se puede detener, no se va a detener, porque además las causas siguen siendo más que legítimas, pero creo que el siguiente paso va a tener que ir dirigido a pedir acciones concretas ya de los gobiernos, ¿no? Ya vemos que simplemente el llamado de atención, pues a veces lleva a que haya declaraciones de empatía, que un gobernante diga que le parece grave y lo condene. Lo que tenemos que ver en los próximos años es ver un compromiso presupuestal serio. ¿Cuánto dinero se le invierte a los refugios? ¿Cuánto dinero se le invierte a la capacitación de jueces, a la capacitación de ministerios públicos, a la integración de mujeres en estos cuerpos que puedan tener una sensibilidad distinta cuando están tratando esos casos? Y creo que eso es, digamos, lo que tiene que venir en el siguiente paso que hoy no estamos viendo y que tendría que incluir parte de, pues, de los próximos movimientos. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Fer, en que esto no podemos reducirlo a un problema de comunicación, ¿no? Es muchísimo más complejo que eso y ojalá con algo de comunicación se pudiera arreglar. Pero sí estorba muchísimo, ¿no, Ana? El discurso del presidente, el no discurso de las mujeres líderes en el gabinete, por ejemplo, ¿lo empeora o no? Es un contexto muy curioso, por ponerlo así. ¿En qué sentido? Nunca hemos tenido tantas mujeres en un gobierno y mujeres, vaya, no cualquier mujer, mujeres que provienen del movimiento, mujeres que han sido pioneras en la lucha por la igualdad de género y nunca hemos perdido tanto en tan poco tiempo. Y eso es lo que a mí me tiene tan impactada, ¿no? Que no es suficiente, hay muchas lecciones que se nos quedan, que no es suficiente solamente tener mujeres en puestos claves, no están en cualquier secretaría, tenemos gobernación, tenemos trabajo, tenemos economía, son secretarías claves. Y como en un gobierno tan centralizado, donde todo depende del presidente, donde la voz del presidente es todo, no logran hacer que su voz sea escuchada. Para mí es un retroceso enorme en la agenda feminista, en la agenda por los derechos, en el movimiento por los derechos de las mujeres, tener que ir en un lugar tan básico donde tenemos que defender los derechos de las víctimas, donde tenemos que defender y decir la violencia familiar es real, existe, afecta a las mujeres de una manera desproporcionada. Ale ya estaba dando los números. 78% de las víctimas de la violencia familiar son mujeres y que tú no las reconozcas, las ignores activamente en una campaña, que pongas una variedad de situaciones, no sé si alcanzaron a ver los videos, pero sale una pareja del mismo sexo, sale un adulto mayor, sale toda una variedad de situaciones, lo cual está fantástico, pero no puedes no tener una mujer cuando es una violencia que de manera predominante afecta a las mujeres. Para mí esta campaña lo único que hace es respalda las declaraciones del presidente, las cuales las encuentro sumamente desafortunadas, además no verácitas porque no están basadas en los datos que tenemos, los datos que produce su propio gobierno. Quiero insistir mucho en que ya teníamos un problema que estamos arrastrando desde antes. La violencia familiar es el segundo delito con más denuncias en nuestro sistema y eso se los comento en un contexto donde 8 de 10 mujeres que viven violencia familiar no buscan ninguna ayuda, no se acercan a las autoridades, no hay queja, no hay denuncia. Imagínense, lo dejo a la imaginación de cada uno de qué tamaño es el problema. Y lo seguimos ignorando, dejándolo al lado, ignorándolo, no se va a resolver ese problema. Alexandra, tú hablabas en principio de un esfuerzo articulado, ¿no? Que no vamos a permitir que retroceda, que estén, digamos,
pausa y no estoy tan segura porque hay cierta actividad en redes y en los espacios que no son posibles ahora, pero ¿cómo retomarías tú este movimiento? Híjole, me quedé un poco impactada con las cifras que decía Ana ahorita del tamaño que estamos viendo y que eso potencialmente solo representa un pedacitito, la punta del iceberg del problema real. Yo creo que, y lo decía Fer, este movimiento está para quedarse. Ahora, desafortunadamente vamos a ver que estas cifras continúan, esta cifra de casi 11 mujeres asesinadas cada día. ¿Cuántos días más vamos a tener así antes de que empecemos a ver esfuerzos contundentes por parte del gobierno y de las entidades federativas? Fer también mencionaba que el compromiso se mide, y esto lo vemos no solo en este tema, pero en la política pública, en todos los temas. El compromiso se mide con presupuesto. Y ahorita lo que es clarísimo es que no solo no se ha incrementado el presupuesto para este tema, sino que los recortes han llegado con machete también a este punto. Hace un par de días escuchamos a la secretaria de Gobernación, que en algunos momentos ha tratado de ser una embajadora de esta causa, reconociendo que, pues sí, el presupuesto está en juego, que no está garantizado, que la austeridad le pega todo. Hemos visto funcionarios públicos que no necesariamente se plantan frente al presidente a exigir que ciertos mecanismos de protección, como eran los refugios para mujeres víctimas de violencia, se mantuvieran. Yo no tengo claro, y a lo mejor Ana tiene más información, ¿qué puede hacer una mujer hoy en una situación en donde cree que su vida está en riesgo y que en cualquier momento puede ser víctima de un ataque por parte de su familia durante esta pandemia o de un conocido? Creo que los mecanismos de ayuda para una mujer, más allá de una línea de 911, que también escuchamos que casi le restan legitimidad a las llamadas que están entrando, más allá de eso, ¿qué puede hacer una mujer? Y frente a eso siento una impotencia enorme, porque no me puedo ni siquiera imaginar lo que es vivir con ese sentimiento en lo cotidiano, María. Eh, y nada más un último comentario. Sí creo que no solo las mujeres están buscando acciones contundentes, quisieran escuchar a un presidente y a un gobierno que reconoce la legitimidad de esta exigencia y que lo pone como un asunto prioritario en la agenda pública, y desgraciadamente eso no lo hemos visto. Fernanda, te interrumpí en la ronda pasada cuando hablabas del compromiso serio que debe de adoptar el gobierno. Yo creo que tenemos que pasar más allá de las condenas, que en el mejor de los casos tenemos, hay casos en los que ni siquiera eso, pero creo que tenemos que ir un paso más allá. Y tiene que ser una política pública que reconozca también la complejidad de estas realidades, ¿no? Más, ¿qué pasa después de esa llamada del 911? Llega el policía y ¿cuáles son las alternativas que le da la mujer? ¿Llevarse a su esposo a la cárcel? ¿Qué pruebas le van a pedir para demostrar que hubo violencia intrafamiliar? ¿Lo va a poder probar o no lo va a poder probar? ¿Tiene evidencia? ¿Cómo se consigue esa evidencia? Y finalmente entender que muchas de estas mujeres son dependientes económicos de sus propios abusadores, tienen hijos que son hijos de esos abusadores, temen la venganza de estas personas una vez que salgan de la cárcel o los 3 días que pasen en el juzgado, en lo que se resuelve en el Ministerio Público y puedan volver a salir. Entonces, entender esa complejidad y empoderar a las mujeres también en las alternativas que tienen, es decir, ampliar la gama de soluciones entre las que una mujer que ha sido violentada pueda acceder, ¿no? No es lo mismo aquella mujer que dice, sí, métanlo a la cárcel, y otra vez tal vez prefiere simplemente pónganle una orden de restricción para que no se pueda acercar a mí, o que haya etapas de amenaza, ¿no? En la que si esto vuelve a suceder, entonces el castigo sea mayor y que no sea yo la que tenga que estarle diciendo que la próxima vez va a llamar a la policía, sino que haya un respaldo de la autoridad de que la siguiente vez que pase el castigo va a ser mayor, pero empezar a quitarle la responsabilidad a la víctima de manejar y de determinar la gravedad, ¿no? de las afectaciones, y que el Estado asume esa responsabilidad y la proteja aún sin que la propia víctima sea la que constantemente esté denunciando, ¿no? Creo que un avance que hemos tenido, por ejemplo, en la Ciudad de México es que cualquier persona alrededor puede denunciar la violencia doméstica. Creo que esto fue un gran avance, pero creo que tenemos que ir todavía más allá. Muchos dicen, bueno, es que si no hay una víctima, si la víctima no quiere cooperar, no podemos investigar más. Bueno,
En los casos de asesinato siempre se investigan sin que la víctima pueda dar su versión y justo alrededor de eso surgen. Yo creo que esta misma visión se tiene que trasladar a otro tipo de delitos como los que suceden en las familias, en las que no necesariamente la pieza clave sea el discurso de la mujer para que se pueda investigar cuando hay un caso de abuso doméstico. Ana, yo siento, vuelvo ahí, ¿no? Esta pues, frustración, ¿no? Que tenemos muchísimas mujeres porque esto que se estaba convirtiendo afortunadamente en una bola de nieve, pues sí quedó en suspenso, ¿no? Prefiero usar esa palabra, ¿no? Suspenso, pensando y esperando que lo vamos a retomar tan pronto se pueda en los términos en los que estaba desenvolviéndose el movimiento. Ahora, por otro lado, pues tenemos el presidente que tenemos, con las decisiones presupuestales que creo que todos ya tenemos absolutamente claras y yo pienso que eso no va a cambiar o no va a cambiar drásticamente, no va a cambiar demasiado. Entonces, mientras, Ana, ¿qué diablos hacemos? Mira, María, primero, y quiero ser muy clara, el movimiento no se ha ido a ningún lado, está ahí, sigue ahí y está dando una resistencia muy importante justo en un contexto tan adverso y tan hostil como el que se está propagando desde la plataforma presidencial. Fue muy importante lo que ocurrió el 8 y el 9 de marzo porque fue un momento histórico donde nos sumamos voces de mujeres y se sumaron sectores que no siempre están apoyando estas causas. No salimos solo las que siempre hemos estado marchando, sino estaba el sector privado, con todo apoyó el paro, estaban las escuelas, se abrieron, todos tuvieron talleres sobre violencia contra las mujeres, mostrándonos que sí se puede, si se quiere, abordar el tema. Estaban todos los medios, de repente cualquier canal que abrías, periódicos de primera página a última, todo fue pintado de morado y se hablaba de asuntos que afectan a las mujeres, ¿no? Entonces, el punto es cómo no soltar esto, cómo seguir exigiendo, ¿no? Que se muestre ese compromiso. Ahora es cuando necesitamos este apoyo, que muestren todos esos sectores que no fue solo un oportunismo, sino realmente una convicción con la causa del movimiento. Ahora, quiero solo decir cómo nos está agarrando este problema en el contexto de COVID, donde todo se está agravando, sigue la misma agenda que teníamos y la que nos llevó a 8 y 9 de marzo, nada más ahora se está complejizando en el contexto de COVID. Me preocupa mucho cómo nos está agarrando esta crisis y Ana, justo por los... Déjame interrumpirte un segundo para decir, era previsible. Es que totalmente. Era previsible, no fue una sorpresa, no nos agarró de bajada. No, nos agarró mal preparadas, no de sorpresa, sino mal preparadas. ¿Y a qué me refiero? Y aquí quiero ir a los recortes que estaban mencionando a Leifer. Tuvimos una red de refugios ya debilitada, que una de las primeras decisiones que tomó este gobierno fue recortes para los refugios. Entonces, ahora, cuando es lo único que puedes hacer, una mujer vive violencia ahora, bueno, llama a 911, digamos, se anima a salir y vaya que no es cualquier decisión porque sales en la calle, enfrentas el riesgo de infectarte de un virus que puede ser letal, pero te quedas adentro, entonces estás enfrentando al marido que también te puede matar. No hay mucho que puedes hacer porque las fiscalías suspendieron actividades. Si no es una tentativa de feminicidio, nadie te atiende. Lo que se les dice a las mujeres, señora, estamos en contingencia, regrese a su casa. No hay denuncias. El Poder Judicial, lo mismo. Nosotras hicimos un informe de... Pero Ana, perdón, ¿cómo puede la justicia no ser una actividad esencial? Justo. ¿Cómo puede estar en pausa? ¿Sí? La justicia está en cuarentena, la violencia no, pero la justicia está en cuarentena. Tenemos también un poder judicial que suspendió actividades sin preocuparse por las mujeres. Entonces, ¿quién ha estado ahí enfrente? Han sido las organizaciones de la sociedad civil que también están debilitadas porque otra de las decisiones que tomó este gobierno fue eliminar el Fondo Proequidad, que fue dinero, 85 millones de pesos que cada año se invertían en las organizaciones de la sociedad civil feminista para que puedan dar apoyo y seguimiento a las acciones. Entonces, solo tienen esto las mujeres, que lleguen a una organización de sociedad civil y que las canalice a los refugios. ¿Qué es lo que pasa ahora?
Hemos estado insistiendo mucho, nos reunimos incluso con la secretaria de Gobernación, con la titular de InMujeres también, y nos aseguran que no hay dinero. A mí me parece sumamente preocupante, María, ese decreto del presidente, donde es cuestión de prioridades. Sabemos que hay poco dinero, pero la pregunta es cómo se utiliza este poco dinero. Que se prefiere invertir en Tren Maya, en refinería, pero no hay dinero para los CAMIs. El último recorte que se está haciendo son los centros de atención de mujeres indígenas, las más vulnerables de un grupo ya vulnerable como las mujeres. Ya se están eliminando, ya no hay ningún recurso para las mujeres indígenas y eso me parece sumamente preocupante. Lo mismo para los refugios. Se liberó la primera administración, no nos pudieron ofrecer en esta reunión ninguna garantía que se va a liberar la segunda administración. Y esto me parece que tú, en este contexto, donde todo indica que se ha agudizado, profundizado la violencia contra las mujeres, me habla de un Estado que no tiene ningún compromiso con la agenda de las mujeres, que no ve a las mujeres que son víctimas de violencia, que no les quiere hablar y no las quiere escuchar. Ana, para cerrar esta ronda, ¿qué aprendizaje nos deja esto, no? ¿Cómo nos movemos, cómo nos organizamos, cómo reaccionamos frente a un gobierno al que claramente no le interesa? Nos tenemos que seguir movilizando. Claramente las respuestas que necesitamos, que estamos esperando, no van a llegar del gobierno, no de este gobierno, por más que tenemos presencia de las mujeres. Creo que se tiene que invertir mucho más en movilización a nivel local, comunitaria. Creo que tenemos que repensar también el mismo sistema de justicia, porque seguimos apostando por fortalecer un sistema de justicia que en momentos como este no ha estado ahí. Es un vacío grande que tenemos, no nos ha dado ninguna respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos repensar esto? Creo que es un gran pendiente. Y esto me regresa, María, a la necesidad de seguir apostando y reviviendo el momento que tuvimos el 8 y 9 de marzo. Creo que el cambio va a venir de este movimiento, no de las autoridades. Sin duda. Les cambio radicalmente el tema. Esta semana hemos visto, pues no creo que sea el último, digamos el más reciente capítulo del desencuentro entre el presidente y los gobernadores de oposición, ahora debido al semáforo único o al semáforo regional, ¿no? Encaminándonos a la reapertura. Los gobernadores rechazaron este semáforo único que les había propuesto la Secretaría de Gobernación. Y estamos, me parece, pues en un entuerto, porque en materia de salud, la federación pone las normas, pero los estados son los responsables de operarlas. Entonces, ¿quién dirías tú, Fernanda, que tiene la razón? Bueno, justamente la salud es una de las áreas que a nivel legal hay facultades concurrentes, ¿no? Entonces, tanto la federación como los estados tienen mucho que decir y ambos pueden regular en muchas materias. El caso, por ejemplo, del aborto ha sido uno emblemático, o la pastilla del día siguiente, en donde pues, federación y estados han tenido sus ya grandes pleitos históricos. Creo que lo que estamos viendo es simplemente el aceleramiento de un proceso de federalismo que había empezado hace 30 años y que nos ha costado mucho tiempo. El federalismo en este país hasta ahora pues parecía una ilusión en la que los estados pues iban a ir a pedirle al gobierno federal que les diera recursos para sus proyectos, pero más allá de esto, de este pequeño desencuentro que se pudiera dar alrededor del presupuesto, pues el resto del tiempo se manejaba como si el presidente fuera el jefe de los gobernadores y los gobernadores fueran los jefes de los municipios, cuando nuestro modelo constitucional no es así. ¿No? Tenemos facultades en las que los gobernadores sí tienen el poder absoluto en sus estados para tomar ciertas decisiones gubernamentales y que a mí me parece muy sano que hoy estamos empezando a verlas, ¿no? Hay una parte de descoordinación federal, que es una parte del problema, pero hay otra parte en la que los estados y los pobladores de los estados tienen derecho a decidir a nivel local cómo quieren que se manejen ciertos temas y lo estamos viendo ahora. Va a haber mucho mayor escrutinio y me parece mucho mayor fuerza mucho mayor reflexión alrededor del voto, me parece, en las próximas elecciones locales, cuando vean la relevancia que tiene nombrar a un buen gobernante más allá de quien esté en la presidencia. Y creo que este es un debate sano. Creo que es un debate que se tenía que dar. Lástima que se esté dando en esta coyuntura, porque finalmente es una coyuntura que está trayendo muchísimas pues, daños a familias, ha traído muchas muertes,
pero creo que de fondo el debate sobre los roles, sobre esta coordinación entre los estados y de la federación es algo que se necesita no únicamente en salud, sino en educación, en definición de territorios, de cómo se van a manejar la devolución de las tierras a ciertas poblaciones rezagadas. Es decir, hay muchos debates en los que los estados no han tenido el rol que tendrían que tener, y creo que este es el primero que vamos a ver de muchos, ¿no? Incluso la coordinación fiscal, de la que ya muchos hablan hacia el futuro. Uh-huh. Que no rechace el presidente, pero que en pocas palabras ha dicho que este no es el momento, y creo que podemos estar de acuerdo, porque justo Sí. nos agarró, ¿no? Como en todo, ¿no? Esto vino a complicar todo. De acuerdo, pero que si no probablemente no se hubiera dado, ¿no? Los gobernadores empiezan a plantear la coordinación fiscal cuando empiezan a ver que de la federación no están teniendo los lineamientos, los insumos, el equipo que necesitan para atender a su población. Entonces tendrán que ser reflexiones que se sigan cuando esto termine. Bueno, ya estaban enojados, ¿no, Alexandra? Antes de la pandemia ya estaban enojados, ya venía este asunto. Ya estaban enojados y yo creo que es también resultado de cómo se dividen las culpas. Es interesante, pero los ciudadanos no necesariamente sabemos a quién le toca cada responsabilidad dentro de los servicios de gobierno, los retos de gobernar, etcétera. Entonces, cuando vemos las estadísticas ahorita y cuando vemos las encuestas y cómo han ido cambiando en las últimas semanas, lo que vemos son calificaciones para el presidente relativamente buenas, definitivamente no van en picada, y quienes están cargando el costo son los gobernadores. Incluso el gobierno federal, estando en la Ciudad de México, vemos que la carga hacia la jefa de gobierno es enorme. Una cifra de cerca de 60% de los capitalinos decían que sentían que estaba fuera de control la situación por parte del gobierno de la Ciudad de México. Y yo creo que ahí es algo en donde se desata muchísimo esta tensión, porque unos cargan la culpa y no necesariamente están pudiendo tomar las decisiones. Vimos una postura de la secretaria de Gobernación muy dramática diciendo solo el gobierno federal va a determinar el semáforo. Después corrigió y dijo vamos a llegar a acuerdos y vamos a tener semáforos regionales que van a tomar en consideración las preocupaciones de los gobernadores. Entonces, ahí evidentemente se está avanzando un poquito en las discusiones con el gobierno federal, pero la realidad es que incluso dentro de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum anunció su propio plan de reactivación económica y su plan no tenía fechas y no tenía promesas de cuándo va a ser, cuándo vamos a pasar de rojo a naranja y después amarillo. Entonces, incluso dentro del mismo partido, yo creo que estamos viendo que los gobernadores tienen que asumir las riendas de su pues del control de su población, y me parece muy responsable. Este tema también yo creo que va para largo. Ana, yo resumiría lo que han dicho Fernanda y Alexandra en un sentido, ¿no? Sano, esto es sano, pero es un relajo, ¿no? Sano pero descoordinado, sano pero desorganizado, sano pero caótico. Y también es muy interesante en qué momento está apareciendo, ¿no? O sea, toda esta conversación que hemos tenido sobre el pacto fiscal y estos estados del norte que se unieron ahora y quieren separarse, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con un creciente descontento de cómo se ha ido manejando a nivel federal la estrategia, tanto en lo sanitario como en lo económico, que tiene que ver con COVID-19. A mí, de nuevo, voy a jalarlo al tema de violencia contra las mujeres, y sé que querías hacer un drástico cambio, pero esos son los costos de tener una feminista entre tus invitadas. No, quiero decir que lo han estado utilizando, esto es responsabilidad de la federación o de los estados. Un poco mi impresión es a su propia conveniencia, ¿no? Como dice Ale, creo que para los ciudadanos muy poco ha estado quedando claro qué le corresponde a quién, ¿no? Tampoco es fácil para los estados, creo que es más hacer ruido y brincar. Creo que implementarlo en la práctica no está tan fácil, porque en realidad los fondos que tienen disponibles, 9 de 10 pesos que tienen para gastar, son recaudados por la federación. Entonces no es como que puedo tan fácilmente tomar una decisión de separarme. Pero me ha llamado mucho atención cómo desde las autoridades federales, como CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es una instancia federal,
cada vez que hay un ataque, hay un reclamo, hay un descontento, ¿no?, sobre cuál ha sido la respuesta ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres, se pasa de inmediato la responsabilidad a los estados. Y sí, digamos, los estados, las instancias locales, policías locales, son los que tienen la primera responsabilidad, son el primer filtro, son donde llegamos, ¿no?, donde más ciudadanos llegamos y es el primer filtro. Sin embargo, cuando tomas en cuenta esta distribución de los fondos y el poder de la federación y cómo lo han estado utilizando también para imponer otras estrategias como la militarización. O sea, cuando les conviene ya la seguridad, la violencia, la vamos a tratar desde la federación, vamos a desplegar los militares por todo el territorio sin que nos importa, los quieren, no los quieren. Y ahí vaya que ha tenido la militarización un efecto trágico sobre la agenda de las mujeres. Ustedes no saben cómo ha cambiado la violencia que viven las mujeres desde 2007. No traigo tablas, no traigo los números, pero les digo que hasta 2007 el lugar más peligroso para las mujeres fue el hogar. Fue donde más mujeres asesinaban. 2007, que vaya, coincide con el inicio de la guerra contra las drogas y el despliegue de los militares, la militarización de la seguridad pública, se da un disparo radical en los asesinatos de mujeres. Y hoy día más mujeres mueren en el espacio público que en la casa. Y eso coincide con los militares, se sigue insistiendo en esto. Entonces me preocupa mucho que cuando nos conviene, vamos militares y los militares, la Guardia Nacional se va a encargar de feminicidio, de todo, pero cuando no, cuando pintamos mal, vamos a echarles la culpa a las fiscalías no estatales y los poderes judiciales estatales, ¿no? Me preocupa más esto porque al final los que sufrimos somos los ciudadanos, en este caso las ciudadanas que no logran simplemente obtener una respuesta y acceso a servicios ni con las instancias locales, ni con un centro de justicia en tu estado, ni con el gobierno federal que nos sigue lanzando ese tipo de campañas inútiles y ofensivas, pues, honestamente. Ana, Yo creo que, de volada, Alex, adelante. perdón, sí, de volada, de volada. Yo creo que en seguridad también hay una complejidad enorme de en qué cancha está la responsabilidad. Pero ya que desafiaste a Mariana, yo me sumo nada más con un comentario adicional, que es que en todos los planes de reactivación económica sí hay algo en común entre todos ellos, y que es que se ha pateado el regreso a clases, por lo menos en los próximos meses. Ahorita se habla ya del próximo ciclo escolar y podemos debatir durante un rato si eso es lo adecuado o no, pero sin duda debería de haber un reconocimiento de las implicaciones que eso tiene para mujeres que tienen que regresar a trabajar sin que las escuelas, las estancias infantiles, etcétera, hagan un acompañamiento de esa reactivación económica. Ana, Fernanda, qué gusto tenerlas por aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Alexandra, la semana que entra tú y yo nos vemos de nuevo y hablamos sobre educación. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ahora sí, sale. Gracias. Gracias. Qué gusto.